Que les bendiga, amados hermanos. Una vez más, vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema Principios del Fin. Así que les invito a hacer una oración al Dios Todopoderoso para que sea dándonos entendimiento y ayudándonos en la comprensión de su palabra. Padre de la gloria, Dios de la honra, Creador de todas las cosas, Señor Dios, reconocemos que no nos hemos hecho nosotros mismos, sino que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. A ti clamamos, mi Dios amado, por tu misericordia, y te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas tus bondades para con nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el alimento, gracias por el techo, mi Señor Dios amado. Gracias, Padre amado, por tus múltiples misericordias para con nuestras vidas y porque tú envías a tus ángeles para que nos guarden en medio de esta plaga y en medio de esta pandemia que azota al mundo entero, oh Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Amén. Así que, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. La palabra de Dios dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Así que, una vez más, el libro de Deuteronomio, hablando Moisés al pueblo, faltando muy poco tiempo para que crucen a la tierra prometida, a Canaán. Moisés les habla estas palabras y les profetiza el Señor al pueblo de Israel ciertas cosas que iban a suceder en el futuro. Si ellos se apartaban de Dios, si ellos dejaban al Señor, si ellos invocaban otros dioses, si ellos hacían como los moradores de la tierra y no seguían las directrices específicas del Dios, creador de los cielos y de la tierra, del Dios de sus padres, entonces Dios los esparciría por todos los confines de la tierra. Pero si ellos se arrepintieran en medio de la repartición, en medio de los confines donde se encontrasen, si ellos se arrepintiesen, entonces Dios los haría volver. Y una vez más, las escrituras cumplen su palabra y dando a entender y comprendiendo que la palabra de Dios es verdad. El libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, podemos meditar acerca de esta profecía cumplida en el año 48. Vemos cómo en el año 48, el 14 de mayo del año 48, se cumple la profecía de Isaías en el capítulo 66, donde dice, desde el versículo 6, voz de alboroto, de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Así que el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas
proclaman a Israel como un estado naciente. Entre todas las naciones que conforman las Naciones Unidas, estaba con voto a favor Bolivia y Ecuador. Damos gracias a Dios que nuestro país votó a favor de la creación del Estado de Israel. De Sudamérica, los dos únicos países que estuvieron a favor de la creación del Estado de Israel fue Bolivia y Ecuador. Gloria a Dios por eso. Así que a partir de allí empieza un antes y un después. Unas palabras que fueron dadas 2500 años de expansión de la nación de Israel a través del tiempo, a través de la historia. Ya Moisés los había sacado de una tierra donde se encontraban ellos cautivos, donde se encontraban como esclavos, y los había llevado 40 años por el desierto a la tierra prometida, la tierra que Josué los introdujo y les hizo heredar y la repartió a las 12 tribus. Pero Moisés, una vez de haberlo sacado de Egipto, dice la escritura que estuvo 40 años en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida le presentó la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, donde él les dice que si ellos se volvieren del Dios el cual los sacó de la tierra de Egipto y fueran injustos y no le dieran culto a Dios y le dieran espalda a todo lo que el Todopoderoso ha establecido en sus estatutos y en su palabra, entonces ellos serán esparcidos. Y es así como ellos fueron esparcidos en la invasión a Babilonia. Pero ¿cómo nace esta nación de Israel? Esta nación de Israel proviene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Jacob tiene 12 hijos, los cuales conforman la nación de Israel. Y más adelante ellos se constituyen en un reino en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y el primer rey, Saúl, se lo conoce con el reino de Israel. Este reino, para más adelante, se divide en dos partes. El reino del norte, formando 10 tribus, y el reino del sur, formando 2 tribus, los cuales eran Judá y Benjamín. Así que de esa manera encontramos que ahora Israel se encuentra dividido en dos partes. La ciudad de David, una ciudad que era una fortaleza jebusea, nos dice la Biblia, se la llamó Sión. Y en esa colina, en ese monte, a los lados, se construyó el primer templo, conocido como el Templo de Salomón. Allí era el centro de adoración de la nación de Israel. Era el centro del mundo, donde todos aquellos habitantes de aquel entonces que quisieran invocar el nombre de Dios podían ir a aquel templo, aquella ciudad llamada la ciudad de Sión, conocida también como la ciudad de David y más adelante conocido como Jerusalén. Así que nos encontramos ahora con que Israel, dividido en dos partes, la parte del norte y la parte del sur, son conquistados por los asirios en el norte y más adelante son conquistados por los babilónicos en el sur. Y es allí donde empieza la peregrinación de Israel durante los primeros 70 años de cautiverio. Y a partir de allí ellos empiezan a estar un tiempo y otro tiempo, y a través del tiempo y la historia, para ir sintetizando, Israel